Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos al podcast de Diego Sierra, ya que este es el primer podcast del año y el podcast número 14, en lo que va en mis otras locuciones anteriores, desde que he creado el playlist hace 2 años acá en YouTube. En este capítulo que les voy a relatar, data de mis recuerdos positivos de mi niñez y adolescencia, ya que en mi tren de la vida no siempre son anécdotas negativas en mi existencia terrenal, para demostrar a mi público auditor de que mi vida no siempre fue violencia intrafamiliar y otros males. He grabado en mi memoria unos bellos recuerdos que atesoro hasta la fecha. Sin más preámbulos, comencemos para no aburrirlos en este querido, contaminado y único territorio que vuela a través de mi eje imaginario. Todo comenzó en la época del 2000, con muchos altos y bajos en lo personal, escolar y familiar. Oí la palabra internet cuando en esos años no todos tenían acceso a un computador, laptop o notebook, como suelo llamarlo. Cuando tenía 10 años, internet no formaba parte de mi vida. En ese tiempo, la tía Ángela de la Escuela Especial Tamarugal nos llevó de pequeños a la Biblioteca Nacional. Allí vi un computador con un navegador que competía contra Internet Explorer. Se llamaba Netscape y quedé impactado al ver por primera vez un navegador de internet. Años antes, en el 97 del siglo anterior, miraba con envidia y asombro a los alumnos del Saint Trinity jugando con los ordenadores de esa época. En aquel 1997 tenía 6 años de edad. Hablando de internet en el 2000, recuerdo que al terminar las clases había una secretaria del colegio que me llamó al mostrarme el navegador ya mencionado, el Internet Explorer. Allí miraba la página web de Pokémon, ya que en ese tiempo me sabía de memoria los 150 personajes de esa serie de anime japonés. En ese tiempo, en una reunión de apoderados de la escuela, las profesoras de aquella época le dijeron a mi padre que a futuro sería maestro de las teclas, ya que en la sala de computación había juegos y programas de enlaces que ofrecía el gobierno de Ricardo Lagos, el falso socialista. Retomando el tema en cuestión, al escuchar el sermón de las maestras, a mi viejo se le ocurrió la genial idea de llevarme a un cibercafé, después de los trámites que él acudía a la Araucanía. De eso hablaré más adelante. Recuerdo que al entrar a un ciber, que en esos años estaba en pleno auge, accedí a jugar los juegos en línea. De la entonces conocida página de internet de Cartoon Network. En aquel momento navegaba en un computador Explorer de Windows. Al crecer los cibers en los barrios, acá en los Sierra C, en el 2003, se abrió uno de los lugares donde navegabas a tu manera. Antes no existía YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ni menos TikTok. Al pasar los años, ya era cliente habitual en ese cibercafé. Desde que tengo memoria, pagaba 400 pesos la hora o 300 pesos la media, dependiendo del tiempo que usaba internet. Allí pasaba el tiempo y nacían los navegadores como Mozilla, Firefox, Opera, etc. El primer lugar que llegó internet a mi casa, mi papá contrató Movistar en el año 2007, meses después que él me compró mi primer notebook. Pero lastimosamente, mi padre dio de baja el Movistar debido al alto costo de internet que se pagaba en esa época. Al pasar el tiempo, ya era ciberadicto. En la última década gastaba alrededor de 500 pesos y a veces 600 pesos la hora y media. Al pagar ese monto, subía videos a mi canal de YouTube que había creado en el 2013. Ese mismo año, mi sobrino me había recomendado tener internet propia y cable al mismo tiempo. Pero en el 2018, que fue mi año de oro, abandoné los cibers, ya que un amigo buscó el truco de cómo conectarme a internet a través de un celular, y poco a poco me he ido acostumbrando a conectarme en casa, al punto que en el 2019, una semana antes de la revuelta popular, contraté un plan de internet de WOM y pagué 40.000 pesos por el modem pequeño y pagaba mensualmente casi 10.000 pesos. Hasta que contraté Mundo Pacífico en 2023, en el cual hasta la actualidad me ha servido muchísimo y di de baja el plan de WOM para pagar menos. Hoy en día, internet forma parte de mi carrera como creador de contenido y como artista gráfico. Hablando de colegios, en el Saint Trinity, el que mencioné, recuerdo que fui al Quinta Normal, al Museo de Historia Natural. La verdad es que tengo pocos recuerdos de este paseo en el 97. Al llegar los 2000, como dije en el preámbulo, tocaré lo positivo de mis recuerdos en la escuela. Empezamos con el mes del mar. En mayo de 1999 fui por primera vez a Valpo
y Viña del Mar fue uno de mis primeros paseos del mes del mar más bellos desde que tengo memoria, al punto que en las playas de Viña me mojé por accidente los pies, ya que en ese momento no andaba con ropa de verano, sino con ropa de estudiante. 2 años después, en el mal 2001, fui a otro paseo de mayo, pero esta vez en el litoral central. Me acuerdo que en ese año lo pasábamos bien en la playa mirando el océano. Cuando llegó el bus, regresamos sin ningún tipo de burlas, ya que cuando era niño no me había molestado ningún compañero de la escuela. Durante el regreso, en los típicos televisores que venían instalados en los buses, veían solo TV, ya que tenía 10 años. Estaba de moda la popular serie de Nickelodeon, Oye Arnold, y a mí me gustaba la teleserie argentina Cebollitas, y lo emitía en la red. Pero eso es otro tema aparte. Durante ese tiempo, recuerdo que en el Tamarugal daban autorizaciones para ir a los museos, eventos deportivos, municipales e incluso recreativos. Días previos a la Navidad del 99, mi papá y yo fuimos invitados a un evento navideño. En el Estadio Nacional se repartían helados y con mi viejo estaba el lado sur oriente del estadio, al lado de la tribuna 14 donde se gana la barra de los de abajo. Allí lo pasaba espectacular, al punto que al regresar de Ñuñoa conocí desde abajo la línea 5 del metro, en dirección al Espejo, en la micro que nos trajo desde el Elefante ñuñoíno. Otra anécdota positiva es que en el 2001, en días de invierno, fuimos al Museo Artequín de Estación Central, y en ese museo había mucha cultura y arte de siglos pasados. Al año siguiente, en el 2002, cuando tenía 11 años, lo único bello que recuerdo de ese maldito colegio es que fui uno de los 2 paseos que organizaba el Calcuta. Ese día hacía mucho frío y fuimos en bus rumbo al gimnasio municipal de San Miguel. Una vez allí presencié desde la tribuna, mirando al escenario, bailarines del ballet folclórico de Chile, el Bafochi. Allí estuvo divertido en el sentido de que no me molesta la identidad chilena, al contrario, siempre me han gustado nuestras costumbres chilenas. Lo demás lo dejo al criterio de ustedes. En días calurosos volvimos a Quinta Normal, pero esta vez había un evento de títeres que incitaba a los alumnos de diferentes colegios de Santiago a bañarse y cuidar la higiene personal. Y según recuerdo, había una marioneta que insultaba sanamente a los niños y un animador de aquella rutina aconsejaba a los niños y que retirara sus malos dichos a los estudiantes. También en ese mal 2001 hemos ido a paseos por Santiago Centro, que en esa época el ambiente era tranquilo, con guardias de palacio que custodiaban la moneda, las micros amarillas, turistas extranjeros que nos tomaban fotografías. Cuando pisé la moneda a mis 10 años por primera vez, habían turistas japoneses que con sus cámaras pequeñas nos sacaban fotos al curso y llevaban un recuerdo de nosotros hacia Japón. Y aprovechamos el momento de ir al Museo de Arte Precolombino, donde los antepasados, como son los atacameños, dieguitas, changos, collas, aymaras, momias chinchorro, entre otros objetos que se exhibían en aquel museo en Santiago. Retomando al gigante de Ñuñoa, el miércoles 21 de noviembre del 2001, en ese tiempo estaba desarrollándose una competición que organizó Olimpiadas Especiales. Ese día, al llegar al Estadio Nacional, estaba en la tribuna VIP del recinto y vi a uno de mis compañeros de curso. En ese tiempo cursaba quinto básico, dando mis dotes de relator deportivo. Y después de aquel evento en el cual los atletas iban a representar a Chile en un evento internacional, nos fuimos felices al Tamarugal. 2 días después, el resto lo pueden escuchar en el segundo capítulo. Antes de que se me olvide, en los días de finalizar el año escolar, en el 2000 fui a la piscina de Isla de Maipo. Íbamos en una liebre con destino a esa piscina. Durante el trayecto cantábamos la canción del sombrero al profesor. Mientras nos bañábamos en la piscina de esa zona, vino una lluvia torrencial que duró unos minutos, ya que en ese momento le tenía miedo a los truenos. Y cuando pasó la lluvia fuerte, rápidamente salió el sol, y en ese inolvidable paseo, al llegar al Tamarugal, de regreso cantábamos la típica canción de agradecimiento al conductor de esa liebre. Tocando otra vez el 2001, en ese tiempo, en un bus de las micros amarillas, fuimos a finalizar el año escolar a divertirnos en un lago del Cajón del Maipo. Allí fue la escuela completa, a pasarlo bien en esa excursión. Al finalizar el paseo, lloraba de pena debido al retraso de la micro y para evitar los gritos optaron por regresar al Tamarugal 355. Años más tarde, en el bendito 2006, en el Aspaut también hacían excursiones. En aquel año tenía 15 años. Recuerdo que volví al Palacio de la Moneda, pero esta vez el evento se hizo fuera del recinto estatal
y estaban los actores de una película chilena inclusiva, El Rey de San Gregorio. Y también recuerdo que en el casco histórico de Santiago, mi compañero de colegio y el profesor de educación física y DT del colegio de la escuela para las personas TEA demostraron al público los pasos de capoeira. Para concretar el ciclo en el 2006, que es mi año de oro, fui a un fundo de una familia que tenía piscina y trampolín. Los dueños de ese fundo tenían un hijo TEA y que estudiaban en ese colegio del llano. Contaba chistes de humor negro y, como en esos años dorados, me regalaron una radio china portátil, tipo reproductor MP3. Y para completar el día, una ex profesora en práctica y su pareja, con amabilidad, me llevaron gratis a mi casa en ese maravilloso 2006. Hablando de los mediados de los 2000, en los finales del terrible 2005, era mi primera vez que tomé la micro estando solo. Verás, un día antes de la noche mala de ese año, fui al líder de Cerrillos a comprar un juego de mesa. Eso ya lo conté en mi metraje anterior. Al explorar Santiago al año siguiente, recorrí la entonces nueva línea 4A del metro. Al comienzo, ese metro va del 25 de Gran Avenida y termina en el Mall Plaza Vespucio en la Florida. Desde entonces pasé casi todo el 2006 a deambular por el Gran Santiago. En ese tiempo tenía 15 años y estudiaba en el Aspaut, y en esa época, el colegio donde estudiaba sentían preocupación de que algo malo me iba a pasar. En ese tiempo era menor de edad. Recorrí a Santiago, años después, con el fin de explorar y conocer comunas que no había visitado, y al mismo tiempo que me servía de distracción, debido a que los caballos locos de mi barrio de Los Sierra me hacían bullying, y siempre uso los audífonos para ignorar las burlas que me decían en aquellos jóvenes que hoy en día están muertos, privados de libertad o en regiones. No es primera vez que hacía la cimarra en mis años de alumno, tanto en el Aspaut como en el ADAES. Este último sí que hacía la cimarra, ya que faltaba clases por motivos personales o problemas con las profesoras o compañeros. Un ejemplo, en el 2013, durante una discusión de corte político con una maestra, cuando le dije en su cara que se lavara el hocico antes de hablar del pueblo mapuche. En ese tiempo, mi ex profesora estaba embarazada. 2 días más tarde, me remordía la conciencia de que fue feo lo que le dije en su cara, al punto que el entrenador del equipo me retó diciendo que jamás vuelvo a ofenderla de ese tono. Y ofrecí disculpas, en el cual ésta aceptó con agrado, y desde entonces mi odio hacia ella desapareció. Al año siguiente, las cimarras eran para mí casi habituales. Cuando tenía problemas con mis compañeros de la DAES, faltaba a la escuela para olvidar los conflictos, yendo al sector oriente de la ciudad santiaguina, pero eso se acabaría cuando la entonces directora de la DAES, ya hastiada desde que desertara de mis estudios, llamó a mi teléfono diciendo que iba a recurrir a carabineros si continuaba haciendo la cimarra en mi época de estudiante. Eso poco me importó. Mi infancia y juventud no siempre fue violencia, rencor, amargura y tristeza. En mi niñez he pasado momentos inolvidables en lo positivo y tengo muchas historias por contar en relación a lo alegre. En los tiempos de las micros amarillas, mi papá junto con mi hermano, a veces mi sobrino, nos llevaba a recorrer Santiago a través de los recorridos 161, 171, 346, 341, 344, 601. Y durante las vueltas en esas variantes, en días de calor, me compraba helado, bebida, sándwich, papas Lay's, etc. Y a su modo me enseñó a no hablar con desconocidos cada vez que pagaban el pasaje. Hablando de micros, durante la emisión de Chespirito, jugábamos al dúo que creó Roberto Gómez Bolaños, la serie de los chifladitos. Mi padre jugaba a ser Lucas Tañeda y yo era Chaparrón Bonaparte. En esa pútrida década del 2000, papá nos llevaba a hacer trámites en la Araucana y después de eso nos llevaba a caminar por la Alameda de la Calzada Norte y también íbamos a los bancos a hacer diligencias. Hubo una vez que mi viejo me compró un helado de chocolate. Previo al banco, un guardia de seguridad me preguntó de buenos modos. El sabor que comía era de chocolate, en el extinto banco Banefe. Otro recuerdo que atesoro es que cuando me llevó donde una psicóloga y me diagnosticaron en octubre de 2001 trastorno de espectro autista, TEA para abreviar, y en vez de castigarme, me llevó a una tienda de galletas que estaba ubicada en la Alameda, las Tip Top. Allí me compró galletas para endulzar mi año, que fue horrible. Retomando el tema de internet, cuando era niño, mi padre, después de hacer diligencias, me llevó a un cibercafé y navegaba por internet la página del canal de cable.
Cartoon Network. Recuerdo que en ese tiempo navegaba un sitio web llamado Terra y estaba buscando información sobre la cantante española del baile de gorila. Y mucho antes de internet, papá me compraba periódicos de La Cuarta, La Tercera, Las Últimas Noticias, con el fin de que leyera por mi cuenta. Gracias a Dios de que me salvé de las madrizas de mi progenitor, porque se sorprendió de que me aprendí las letras del abecedario solito. Y en mi infancia, mi viejo, después del trabajo a las micros amarillas, en ocasiones especiales, con mi mamá y mi hermano, nos llevaba a comer pollo asado con papas fritas en un extinto restaurante de Bacunén Guerrero. Llegando a los 14 años cumplidos, no todo fue malo en ese maldito 2005. Al menos en lo positivo, íbamos con el estómago lleno a servirnos papas fritas, completos, e íbamos de madrugada rumbo al garage en Cerro Navia. Si la memoria no me falla, con mi hermano íbamos a ese garage e incitaba a los colegas de mi difunto padre a no consumir botellas con ciclamato de sodio, ya que hacía caso a una tanda radial de Willy Sabor que llamaba a consumir comida saludable. Eso le daba gracia a mi hermana mayor. Por último, en casa disfrutábamos de ver televisión por cable, mucho antes de que el internet dominara nuestras vidas. En el 2000, mi progenitor y el vecino que vive al lado de mi casa contrataron a medias la señal de BTR de esos que captaban pocos canales como TNT, ISAT, Cinecanal, Space, Cinemax, Cartoon Network, Televisión Española, Discovery Channel, CNN en español, Fox Sports y Nickelodeon. En esos años miraba los cartones animados occidentales, pero hubo fallas en la señal de BTR al punto de que lo dimos de baja. Eso lo contaré otro día. En resumidas cuentas, mi infancia y juventud no siempre fue violencia, bullying, recuerdo hace 20 años atrás, sino todo lo contrario. Tuve la dicha de que mis padres me vieran crecer y que fuera alguien en la vida, y que gracias al estudio, trabajo y deporte, mi vida giró a otro rumbo. Así que, hermanos oyentes, si tuvieron años peores en sus vidas, rescaten lo bello de esos años bastardos que los marcaron para mal. Yo en mi caso, como repetí anteriormente, rescato lo hermoso de esas épocas malas, como descubrir mis gustos musicales, conocer el fútbol, navegar por internet, conocer el Gran Santiago, ir por los centros comerciales y más. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast biográfico, ya que hace casi un año que no hacía este tipo de contenido. Atentamente, Diego Sierra. Gracias.